junto con útero y los ligamentos en el área sexualidad, género y reproducción. El ovario tiene la característica de ser una glándula anfícrina, bien que está ubicado fundamentalmente en la pelvis menor, entonces eso es importante, y cuando hablamos de pelvis menor, sabemos que estamos debajo del estrecho superior de la pelvis, que es toda esa línea que marcamos muchas veces, desde el sacro hasta el pubis. Eso está ubicado por debajo, en la pelvis menor, en la pared posterior y lateral, dependiendo de si estamos hablando de una mujer nulípara o de una mujer multípara. El ovario, el ovario de una va modificándose a lo largo de los diferentes ciclos vitales de la mujer, de tal manera que en una mujer joven, una mujer niña, digamos, una mujer digamos, antes de la pubertad, tiene la característica de ser un órgano que es completamente regular, bien oscuro, de color rojo, bien, con el tiempo se va poniendo rosado y va, digamos, aumentando claramente de tamaño hasta, o sea, esta característica de un ovario, el ovario tiene la forma, digamos, de un ovoide, digamos, ya vamos a describir todas las paredes que tiene y demás, pero es un ovoide de color rojizo que se va haciendo con el paso del tiempo de mayor tamaño, claramente porque va creciendo, se hace rosado y en la puber empieza, digamos, a adquirir, digamos, cuando la mujer se desarrolla y tiene su primera menarca, básicamente, las características de un órgano quizás un poco más irregular, y en la medida que va creciendo, este ovario se va haciendo cerebriforme en una mujer, digamos, en etapa reproductiva, y digamos, acá está exacerbado claramente, solamente para que ustedes lo puedan relatar, en una mujer joven, digamos, nulípara, no vamos a poner nulípara, vamos a poner una mujer joven, qué tonta, en una mujer joven, el ovario va adquiriendo como una forma muy, muy, muy irregular y se va haciendo, digamos, más cerebriforme. Bien, tiene como los aspectos, vieron como la mucosa la mucosa del estómago o la cara externa del cerebro, bien, en una mujer joven y una mujer madura, digamos, hasta que llega, digamos, a la menopausia o la premenopausia, o sea, cuando ya, digamos, su ciclo fértil está culminando, este ovario comienza a adquirir una forma más grisácea, se va perdiendo todas esas irregularidades se corresponden con la expulsión del ovario o la secreción del ovario del ovocito secundario, del folículo, de cada una, digamos, el desprendimiento en la cortical del ovario del folículo, y finalmente, en una mujer, digamos, ya adulta, sea fibrosa, disminuye de tamaño y adquiere la característica de, digamos, fibrosa, pequeña y más dura al tacto y bien regular. O sea, toda esa característica cerebriformes, irregulares y demás que tiene, disminuye. Entonces adquiere, digamos, una característica completamente grisácea por la cantidad de tejido conectivo que tiene, por las cicatrices que tiene, y se hace completamente regular. De esta manera, estos son los cambios que va sufriendo la morfología externa del órgano, siempre obviamente es ovoide, y va modificándose en su lugar, o sea, va cambiando o cambia no solo la morfología, sino que también va sufriendo digamos, cambios, la posición del ovario dentro de la cavidad pelviana, es decir, está en un lugar una mujer nulípara y en una mujer ya más adulta, multípara y en una adulta mayor, digamos, adquiere una posición completamente un poco diferente, que difiere, tiene algunas características que son similares, pero que en general hay algunas diferencias que son importantes que las vamos a marcar. Cuando nosotros describimos, digamos, qué características tiene el ovario en una mujer, cuando hablamos de sus relaciones y de toda la anatomía florida, con todas las relaciones, con su tamaño y demás, estamos hablando de una mujer joven. Este es el ovario que nosotros describimos. Entonces decimos que el ovario tiene forma ovoide.
tiene forma ovoide. Y en esa forma ovoide, que tiene, digamos, es un órgano que está relativamente aplanado, por lo que describimos en él, un borde que va a ser posterior y un borde al que llamamos borde anterior. Entonces, este que está por atrás dibujado, ese sería el borde posterior del órgano. Y ese borde posterior separa la cara interna de la cara externa. O sea que tiene, ahí está, vamos a poner que tiene un borde posterior, que es importante que lo recalquemos, un borde que es anterior. En ese borde anterior ustedes saben que pasa algo re importante, porque ahí está el hilio del órgano, por eso marcamos bien los bordes. Una cara, que sería esta, bien, esta que tenemos acá, ven que va de borde a borde, por dentro o por fuera, vamos a imaginarnos que esta puede llegar a ser la cara interna del órgano. Esta sería la cara interna del órgano y una cara externa. El órgano entonces tiene un borde anterior, un borde posterior y tiene dos caras, ¿bien? Una cara interna y una cara externa. ¿Cierto? La cara interna, la que tenemos acá, sería la cara externa del órgano. ¿Bien? O sea, como que tiene dos caras. Y además de dos caras y de dos bordes, tiene dos extremos. Un extremo o polo que es superior, bien, entonces tiene un polo o extremo superior, perdón, y un polo inferior. Bien, bien, entonces tenemos un borde anterior, un borde posterior, una cara externa, una cara interna, un borde superior y un borde inferior. Está sonando una alarma, chicos, acá cerca de mi domicilio estamos en problemas. Bueno, entonces esta sería, de alguna manera, todas las características que ustedes tienen que contar de este órgano in situ en esa posición. Es un órgano que a la palpación es firme y de coloración rosado. Bien, ovoide, rosado, firme, con todas estas características y que tiene normalmente una longitud de 3 centímetros por 2 centímetros de ancho por 1 centímetro de espesor. En general, los ecografistas, porque es un órgano que se evalúa fundamentalmente por ecografía, dicen 3 por 2 por 1. Seguro que ya lo van a ver, el método de diagnóstico por imágenes, para que no nos olvidemos, esta sería como las medidas, 3 por 2 por 1. Así es fácil para recordarlo. Bien, estas son como las características generales que tiene el órgano una vez que ustedes empiezan a hablar de este órgano en sí. Posteriormente a eso, lo que tienen que comentar es que este órgano, como dijeron ustedes anteriormente, está ubicado en la pared posterolateral de la cavidad pelviana, entonces está ubicado en relación con determinados elementos, ¿bien? Y con esos elementos o los elementos anatómicos de la cavidad pelviana le forman una fosa. Entonces tenemos que describir las características de la fosa ovárica. Esa fosa ovárica se llama de manera diferente y tiene características diferentes en una mujer joven o lunípara en relación a una mujer de mayor edad o multípara. Entonces, esta fosa ovárica la vamos a dividir en dos partes. Aquella que tiene la característica o que corresponde a una mujer, le vamos a poner nulípara, o digan joven o multípara. Los libros dicen joven, digamos, nulípara y multípara como para poder diferenciarla. Y otros dicen en una mujer joven, en una mujer madura. Ustedes coméntanlo, se entiende igual, porque en términos anatómicos, el docente de anatomía lo que les interesa es que le relaten cuáles son las relaciones que tiene esta fosa ovárica, que es importante para que, digamos, para que ustedes puedan hablar de cómo está ubicado el ovario en sí. Nosotros tenemos que recordar que en la mujer nulípara el órgano está prácticamente verticalizado, ¿sí? O sea, tiene un eje mayor vertical. O sea, es un eje mayor vertical, está verticalizado. Esa es una de las características más importantes que tiene el ovario. En cambio, la multípara está más cerca
de la horizontal el órgano, o sea que el órgano deja de estar verticalizado y está más horizontalizado. Esa es la primera característica, es como que se tumba, por decirlo de alguna manera, dentro de la cavidad abdominal hacia atrás y hacia abajo. Hacia atrás y más hacia abajo, está un poquito más descendido y ubicado más hacia atrás. Entonces, está o verticalizado o horizontalizado. Bien, dependiendo de la mujer nulípara o la mujer multípara. Tiene relaciones muy importantes, tanto en la mujer multípara como en la mujer nulípara, con los vasos sanguíneos. Entonces, lo que primero tenemos que un poco que recordar son las características generales. Vamos a imaginarnos que hacemos un corte de la arteria aorta abdominal a nivel, por ejemplo, de la cuarta vértebra lumbar, donde está la división en ilíaca primitiva de un lado y del otro ilíaca común, y de allí, luego de un recorrido de unos 6 centímetros, esta ilíaca primitiva por fuera de la articulación sacroilíaca se divide en dos ramas. Una rama que es la arteria ilíaca, una rama que es la arteria ilíaca externa, ahí, y una rama que es la arteria ilíaca interna. Esa arteria ilíaca interna da una enorme cantidad de ramas. Como yo pongo el tronco general así, solamente como para que sea esquemático, pero hay la primera rama es una rama que emerge, que es la arteria umbilical, que puede estar afibrosada, luego emerge la arteria obturatriz, luego emerge la arteria vesical infecta, ay Dios mío. Luego la uterina, la vaginal y la hemorroidal media. Y después hacia atrás tenemos las luz, la isquiática, no importa. Son todos los vasos hipogástricos. Entonces, la manera más fácil de representarlo esta sería la arteria interna y esta sería la arteria ilíaca externa. Son dos arterias, la ilíaca interna y la ilíaca externa. Bien, a este mismo nivel, ¡ey! Basta, basta. A este mismo nivel tenemos un nervio que yo les comentaba en la clase, si alguno de ustedes fue a la clase en la clase de esta semana, que esta arteria ilíaca interna está acompañada fundamentalmente en la arteria obturatriz por un nervio que es el nervio obturador. Entonces también aquí tengo al nervio obturador recorriendo, digamos, las relaciones o estando en relación con los vasos ilíacos internos. Entonces este nervio que tengo acá es el nervio obturador. El nervio obturador, ustedes tienen que recordar, obturador. Es un ramo terminal del plexo lumbar. Pero no alcanza con esto, sino que hay otro elemento importante que tenemos que recordar, que es el uréter. El uréter, como siempre decimos, está todo siempre relacionado, está en relación con los vasos ilíacos primitivos o los vasos ilíacos externos, ya lo vamos a estudiar, que hay algunas diferencias a la derecha y a la izquierda, pero lo importante es que sepan que ese órgano va desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante porque tiene que llegar hasta la vejiga, y está en relación con los vasos ilíacos internos una vez que llega a nivel de la pared. Entonces eso que tengo ahí es el uréter. Entonces, el ovario está ubicado en este sector. Está aquí el ovario ubicado. De esta manera. Está por delante, lo estoy dibujando medio grande, pero está por delante de el uréter, el nervio obturador y los vasos ilíacos internos. Y podemos decir que se encuentra en relación con el repliegue peritoneal que levantan todos estos elementos. Es decir, cada uno de estos elementos está cubierto por peritoneo. El peritoneo parietal, porque acá estoy en la pared. Entonces tengo acá que el uréter levanta, el nervio obturador levanta un repliegue, los vasos levantan un repliegue, el uréter levanta un repliegue y hace esto. O sea que tengo por detrás un repliegue peritoneal de cada uno de estos elementos. O sea que hay un repliegue, o sea, todo esto está cubierto de peritoneo. Lo que ustedes tienen que recordar, que es como importante, vamos a borrar un poquito esto que está acá, es que el ovario, obviamente, lo vamos a dibujar de un color más fuerte, para que se vea un poquito mejor. Ahí, el ovario está ubicado por delante
de ese repliegue peritoneal que levantan los vasos ilíacos internos, el uréter y el nervio obturador, está ubicado por delante. Está ubicado aquí adelante. Está adelante, de tal manera que es un órgano que nosotros decíamos que es un órgano que está completamente desperitonizado dentro de la cavidad peritoneal. Es un órgano peritoneal, eso quise decirles, es más chiquito que esto, ¿eh? Yo solamente ustedes no lo pinten totalmente, yo se lo estoy mostrando para que en la pantalla quizás blanca todo no se nota, pero para que se den cuenta, por detrás del ovario está pasando el nervio obturador externo, está pasando el uréter y están pasando los vasos, la arteria obturatriz, la arteria vesical, toda una serie de vasos que están levantando un repliegue por delante de todos esos elementos y el ovario está ubicado por delante de ellos. Y por debajo de esta arteria, que es la arteria ilíaca externa, o sea, está ubicado por delante de la arteria ilíaca externa, por debajo de la arteria ilíaca externa, eso quise decir. Entonces, la arteria ilíaca externa lo limita básicamente por arriba y hacia atrás por el repliegue peritoneal que levantan los vasos ilíacos más el uréter más, digamos, el nervio obturador. Y por delante tenemos básicamente la hoja posterior del ligamento ancho. Entonces, por delante nosotros tenemos que el ovario, a ver, vamos a hacer así, el ovario está ubicado, está en relación con la trompa uterina, con la trompa de Falopio. Entonces tenemos que delante del ovario está la hoja anterior y la hoja posterior del ligamento ancho que contiene a la trompa, y hay un ligamento que es el ligamento mesoovario que va desde el borde anterior del órgano hasta la hoja posterior del ligamento ancho, fijándolo. Se fija en todo el borde anterior del ligamento ancho y desde allí a la hoja posterior del ligamento ancho. En el interior de esto, acá está la trompa uterina, que claramente está dentro o en el interior de, digamos, del ligamento ancho y que se va a fijar en algún punto al ovario. Lo interesante de todo esto que tienen que entender es que hacia atrás, el ovario, la fosa ovárica en una mujer nulípara está formado por un repliegue, o está en relación con el repliegue que forman los vasos hipogástricos o ilíacos internos, el uréter y el nervio obturador. Si se acuerdan del nervio obturador, mejor. Si no, no es importante. Lo más importante es el uréter y los vasos ilíacos internos. Bien, eso es hacia atrás. Hacia arriba está en relación con la arteria ilíaca, pero externa. Bien. Y hacia adelante está en relación con la hoja posterior del ligamento ancho. Es así de sencillo. Y obviamente que está unida a esa hoja posterior del ligamento ancho por este elemento que tengo acá, que es el mesoovario. Si ustedes pueden describir esto, está perfecto. ¿Bien? Ahora, en la multípara, sí. Tengo dos preguntas. La primera es, por ejemplo, cuando decís fosa ovárica en una mujer multípara, ¿yo tengo que aclarar que es una fosita de Claudius o no? Como vos quieras, porque esa es una denominación, digamos, de un texto. Si vos aclarás, o sea, por eso yo te puse, lo dividimos en nulípara y multípara para hacer más uniforme, porque depende de donde ustedes estén leyendo, lo van a encontrar de manera diferente, pero podés decir la cosita de Claudius, tranquilamente, no hay ningún problema, que te van a entender, te lo van a entender, no hay problema.
Lo Yo podés digo decir. porque está en el guía de aprendizaje, por eso yo te pregunto. Sí, Por sí, eso, sí, porque la guía de aprendizaje, la guía del estudiante, digamos, es un resumen de Rouvier. sí, 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 Por sí. eso, es por eso que dice ahí, pero si ustedes tienen otro texto porque les gusta más otro texto, no aparece con ese nombre, y entonces si le decimos nulípara y multípara, me parece más acorde, y porque están en términos los términos anatómicos que son nombres propios, están en desuso. Más que nada por eso. Bueno, Bien. otra pregunta es, por ejemplo, ¿dónde se queda la línea de Farré? La línea de Farré es el borde anterior, sería el borde anterior del ovario, donde se fija el Sí. mesovario y están ingresando todos los vasos ováricos, las ramas terminales de la arteria ovárica. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, la línea de Farré está en el mismo lugar donde hay el hilo del ovario y donde se queda el mesovario. ¿Sí? Donde se inserta el mesovario. La línea de Farré es la inserción del mesovario en el ovario y coincide con el borde anterior del órgano, y es ahí en donde específicamente están ingresando los vasos terminales de la arteria ovárica al interior del órgano. Por eso decimos que es el hilio del ovario. Ah, bueno, entonces sí queda en el mismo lugar todo. ¿Sí? Todo en el mismo lugar. Gracias, Exacto. profe. De nada. Bien, entonces, esa es verticalizado completamente entre los vasos ilíacos externos y los vasos ilíacos internos por detrás del ligamento ancho. Esa es la característica general, digamos. En la multípara, las relaciones son diferentes. Vamos a dibujarlo un poco como acá arriba. La multípara, ¿qué características tiene? Para entender qué pasa en la multípara, tenemos que mirar desde arriba la cavidad pelviana. Y vamos a ver que hacia atrás, el hueso que tenemos claramente es el sacro, ¿no? El sacro lo vemos así desde arriba, bien, la aleta sacra, hacia atrás la cresta con el canal, lo hacemos bien esquemático como para que quede simple. Ahí tenemos parte del esqueleto óseo de la pelvis, bien. Tenemos el esqueleto de la pelvis, el reborde óseo de la pelvis, y hacia adelante tenemos el pubis, bien. Por delante, a este nivel, a ambos lados, tenemos un músculo que es el músculo piramidal, que sale de la pelvis de esta manera, de un lado y del otro. Bien, el músculo piramidal que sale por la escotadura ilíaca, por la escotadura sacrocética mayor, perdón. Y por delante de este músculo tenemos como una aponeurosis que lo cubre completamente. Por delante del músculo a su vez, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos los vasos, tenemos a la arteria aorta que está descendiendo, como dijimos antes, que se dividió en ilíaca interna y en ilíaca primitiva, y que cada una de estas ilíacas dio un ramo ilíaco externo que está aquí por fuera. El ilíaco externo lo vamos a ver acá, lo vamos a ver acá, recorriendo la pared externa de la cavidad pelviana, y los ilíacos internos, vamos a ver todos los vasitos o los cortes de los vasitos ilíacos internos bien cerquita de la pared. Bien, si yo te imagino que estoy haciendo un corte, chicos, estoy haciendo un corte, no estoy dibujando todo el recorrido. Entonces ahí veo los vasos ilíacos. Estos serían los vasos ilíacos, ¿sepa? Los vasos ilíacos internos, y esta sería la arteria o el conjunto con ilíaca externa. Nosotros sabíamos, o sea, por ahí no lo escucharon, pero generalmente los vasos están acompañados de venas, y estas venas son posteriores y algo derechas con relación, digamos, a las venas, porque todos se van a, con relación a las arterias, porque todos se van a reunir para formar la vena cava inferior, que es derecha con respecto a la aorta. Entonces los vasos venosos en general se ubican por detrás y, digamos, a la derecha de los vasos arteriales. Y nos encontramos que tenemos también al uréter. Pero antes de dibujar eso, tenemos que acordarnos, vamos a buscar un color marrón oscuro así, que a este nivel tenemos un órgano que es el recto, ¿no? Acá tenemos el recto, las paredes del recto, con la luz del recto, por delante del sacro y del músculo piramidal y de la aponeurosis, claramente.
A este nivel tenemos, vamos a imaginarnos que tenemos el cuello del útero, porque en este caso, en la multípara, el ovario se ubica en la profundidad de la cavidad pelviana, por debajo y por detrás de la fosa que se ubicaría en una mujer nunípara. Entonces, vamos a poner un poquito más hacia adelante al ovario, al útero con el hocico de Tenca, y por delante de esto, en la mujer tenemos claramente a la vejiga. Bien, entonces tenemos que desde las caras laterales del útero, capaz que las caras laterales del útero, así, ahí tenemos el útero, ahí sería el cervix, bien, clásicamente tenemos una serie de ligamentos que van desde el sacro hasta el útero, que forman los ligamentos úterosacros de un lado y del otro. ¿Bien? Son los ligamentos úterosacros. Y esos ligamentos úterosacros se van a dirigir hacia adelante para terminar en el pubis. ¿Bien? Así, ¿no? Eso ya más o menos lo sabíamos. Entonces, el útero tiene como del cuello del útero se desprenden ligamentos, entre ellos los que más nos va a interesar es este ligamento, que es el ligamento útero sacro. ¿Bien? Y tenemos por delante el recorrido del ovario, del uréter, que tiene que llegar hasta la vejiga, de un lado y del otro. ¿Se entienden? Entonces, el ovario se ubica en este sector, transversalizado en este sector. Entonces se ubica, vamos a dibujarlo como más grande ahí. Este es el uréter, bien, esos son todos los vasos ilíacos internos, acompañado de las venas claramente, el recorrido también claramente de los nervios y ganglios linfáticos. Entonces, el ovario se ubica en este sector, entre hacia atrás la pared posterior de la cavidad pelviana, por delante de la pared de la cavidad pelviana y por detrás del repliegue peritoneal que levanta el uréter. Esa es la modificación más importante, porque en este sector el uréter estaba posterior. El uréter está acá, ¿ven? Acá tenemos el uréter, desciende el uréter, ahí, y ahí tenemos el uréter. Entonces el uréter está ubicado posterior, hacia posterior. Entonces en este sector el uréter está ubicado hacia anterior. Acá es posterior, en la multípara es anterior y levanta un repliegue también peritoneal, bien, que lo ubica por detrás de él. O sea, el repliegue peritoneal es porque el peritoneo visceral se transforma en un parietal y estos, ahí va, y todos estos vienen, ahí ya te escucho, todos estos elementos, el uréter y los vasos ilíacos internos, junto con el nervio obturador y otros nervios que también hay regionales, pero el obturador es fundamentalmente que está en relación con estos órganos, con todos estos elementos anatómicos, son parietales, vienen descendiendo por delante de la pared y por detrás del peritoneo parietal. Por eso el uréter o el repliegue peritoneal del uréter se ubica por delante del ovario. Entonces el ovario se ubica o se relaciona hacia adentro con el ligamento útero-sacro, hacia atrás con la pared de la pared de la cavidad pelviana y con los distintos elementos que tienen los que se desprenden de los vasos ilíacos internos, ya sea venas, arterias, plexos y demás, y hacia afuera y hacia adelante por el repliegue que levanta el uréter, también acompañado de vasos ilíacos internos. Sí, decime. Ahora sí, perdón. Perdón. No pasa nada. Hay una chica con el micrófono prendido y se hizo ruido y yo al menos no escuché muy bien. ¿Lo podrías repetir eso? ¿A qué cosa? ¿Dónde está el ovario en la mujer, en la mujer multípara? En la mujer multípara, el ovario, como lo ves acá dibujado, está ubicado en la cavidad pelviana,
en relación posterior e inferior con respecto a la mujer nulípara, prácticamente horizontalizado por delante de los músculos de la pared posterior de la pelvis, que en este caso están representados por el músculo piramidal, por delante de los vasos ilíacos internos, arterias, venas y también nervios, por fuera del ligamento útero-sacro y por detrás y por, digamos, dentro, porque está hacia adelante y hacia afuera, el uréter. ¿Bien? Así, el uréter está adelante y afuera. En cambio, en la nulípara está por detrás. ¿Se entiende? Es como que este es el sector en donde está en la nulípara y en la multípara se ubica acá. ¿Se entiende? Se va hacia atrás y como que cae un poquito y se va hacia atrás y queda por detrás de todo el repliegue peritoneal que levanta el uréter. Y el uréter está acompañado de los vasos ilíacos internos. Acuérdense ustedes que los vasos ilíacos internos son un conjunto de vasos que descienden por delante de la pared y van dando múltiples ramos, que van levantando muchos repliegues, se llevan o están tapizados por peritoneo. Peritoneo que dejó de ser visceral porque dejó de tapizar una víscera y se está haciendo parietal. ¿Bien? Es peritoneo parietal. ¿Hasta ahí quedó claro? Ahora sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Una pregunta. ¿El ovario en la multípara se hace más inferior? Inferior, posterior e interno con respecto a la nulípara. Exactamente, o sea, si la nulípara está ubicado de esta manera, esto es externo, y acá tendríamos la línea media, o sea, esto sería interno, cae, o sea, cae más hacia abajo, se ubica acá, cae más hacia abajo, se horizontaliza y se va hacia atrás. Es posterior, inferior e interno. Todo eso. Yo quería preguntar, ¿cómo se llama la fosa cuando, o sea, la fosa ovárica cuando está en nulípara y multípara, ¿cómo se llama? En realidad vos podés decir fosa ovárica de la nulípara y fosa ovárica de la mujer multípara. Ahora, si vos querés ponerle un nombre, se llama en la multípara fosa de Claudius. Claudius. Dale, muchas gracias. Y en la nulípara siempre nulípara. No tiene un nombre propio, no sé, yo por lo menos, no lo recuerdo, pero no te lo van a tomar como, háblame de la fosita, no te van a preguntar, no te van a hablar no te van a pedir la fosa ovárica en relación no te van a pedir la fosa de Claudio, te van a decir que vos le puedas contar dónde se ubica, qué es el ovario, dónde se ubica el ovario y qué diferencias hay entre una mujer nulípara y una multípara. Entonces, como que te dan pie a que vos puedas contar cómo son sus relaciones con estos grandes vasos. Recuerden los ligamentos más importantes, el uréter, digamos, y algo de los ligamentos anchos y esto, pero si vos describís así, ya está, todo esto es como, imagínate que también que nosotros dibujamos, pero hace 30 minutos que estoy hablando del ovario y no vas a hablar 30 minutos de ovario en un examen nunca, así que no te preocupes por eso. Claro, son relaciones. Bien, eso para que... Rubier lo nombra como fosita ovárica en la nulípara y fosita subovárica en la multípara. Claro, subovárica, esa es la nueva nomenclatura de como era del Rubier. En el Rubier viejo la llaman de Claudius a la fosita a la multípara. Y claro, es subovárica porque está por debajo de la fosa que está en la nulípara, porque justamente parece como que si se cayera dentro de la cavidad. Eso tiene que ver, ¿se acuerdan que en una de las clases le hablamos? Que una de sus compañeras preguntó por la laxitud de los tejidos y porque es un órgano que se vuelve más flexible, fundamentalmente la trompa. ¿Bien? ¿Estamos? Profe, Sí. en la multípara, adelante está el uréter y los vasos hipogástricos. ¿Hay algo más? No. Sí, hay tejidos de la adiposa. Cuando vos decís vasos hipogástricos, te van a preguntar qué vasos hipogástricos. Bien, te pueden decir vasos hipogástricos y ya está.
pero nosotros decimos generalizando vasos hipogástricos, porque en realidad los vasos hipogástricos son la arteria, la vena, el nervio, ganglios linfáticos, y esos vasos hipogástricos son la arteria obturatriz, la arteria umbilical, la arteria vesical inferior, la arteria uterina, ¿bien? O sea, cuando vos mencionás los vasos hipogástricos viscerales y la única parietal, dos parietales en realidad, que son la umbilical y la no siempre permeable, por eso no siempre podemos decir que irriga la pared, la obturatriz es la que irriga parte de la pared, solamente el uréter y los vasos hipogástricos, pero cuando hablas de vasos hipogástricos estás hablando, digamos, de un montón de cosas, ¿bien? O sea, como que parece poquito, pero en realidad es un montón, digamos, son un conjunto de vasos, es un enredo de vasos, tienen toda una dirección que va como, de alguna manera, divergiendo hacia adelante y un poco hacia afuera y hacia adentro también, diverge y va llegando a los distintos órganos. Por eso, digamos, podemos decir vasos hipogástricos directamente, pero recuerden cuáles son algunos de esos vasos hipogástricos. Va. Es mi recomendación. Después Bueno. ustedes, sí. Hacia inferior, ¿con quién se estaría relacionando? Acá, ¿Sí? tejido celular adiposo. No hay ninguna estructura. Es el tejido celular adiposo del espacio pelvis rectal superior. No hay nada. Lo que vos descendés y te encontrás con qué cosa acá abajo, con el músculo elevador del ano. ¿Bien? Eso. Es tejido celular adiposo y vasos, nada más. Eso es lo que hay, igual que acá abajo. Igual que acá. Sí. ¿No era el ligamento ancho por debajo y por delante? El ligamento ancho es por delante. Por debajo, en realidad, no, porque el ligamento, o sea, podés decir que lo cubre, por debajo no lo cubre en realidad porque está libre. Porque vos lo que vos tenés que, el ligamento ancho, ¿te acordás que lo dibujamos en la clase anterior? Que como que tenía estas aletas así, y después el mesovario y hacía esto, y el ovario está acá. ¿Ven? Entonces vos podés decir, bueno, por delante el ligamento ancho, pero por debajo, acá, hay tejido celular adiposo, no está pegado, no es que el ovario está acá y el ligamento ancho hace esto, ¿entendés? No hace eso, desciende un poco más dentro de la cavidad, porque el ovario está mucho más alto en relación, digamos, a la finalización de la base del ligamento ancho. Con esto te quiero decir que te acordás que el ligamento ancho tiene como dos partes, una parte es el mesosalping y la otra parte es el mesometrio. Entonces, toda esa parte del mesometrio que tiene una, por debajo está ocupado por tejido celular adiposo, tanto por delante por detrás, a lo que llamamos parametrio. Ese tejido adiposo es lo que entra en relación también con el ovario. A lo que voy es que está libre dentro de la cavidad y no está por debajo cubierto. Solamente el borde se relaciona, digamos, con el ligamento ancho, pero tanto hacia abajo no, porque el ligamento ancho desciende un poco más, entonces queda un espacio bastante libre, ¿eh? Todo ese espacio que tenemos desde el borde inferior del ovario hasta la base del ligamento ancho, no está en contacto con el ovario, ¿bien? Entonces se relaciona con la hoja posterior del ligamento ancho a través del mesovario, y vos sí, a una distancia considerable está obviamente y claramente el ligamento ancho, pero hay una distancia. Por debajo hay tejido celular adiposo. Cuando lo veamos dentro de la cavidad peritoneal, vamos a ver la semana que viene, la otra, vamos a hacer un encuentro práctico desde la cátedra, y lo vamos a citar a todos ustedes para que vayan de manera optativa, digamos, a un práctico, vamos a ver pelvis, donde se ve el ovario, y ustedes van a ver que este ovario, o sea, que está ahí chiquitito, y debajo hay un precipicio, ¿se entiende? O sea, sin peritoneo, ¿no? Lo ves y no hay nada debajo, o sea, porque no está, obviamente, porque está ahí secado, está el tejido celular adiposo. Pero para que les quede como la idea de que el ovario está apoyado prácticamente, porque si no tenemos que decir que está contenido prácticamente y que la fosa la aporta al ligamento ancho. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Es como que Sí, está, sí, sí. ahí está, bien, porque en realidad eso como es que es importante. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda, chicos?
No. La aorta, ¿se acuerdan a qué nivel atraviesa el diafragma? O sea, la atraviesa a nivel de la 12ª vértebra dorsal, importante. Bien, da las dos ramas ilíacas primitivas, cada una de ellas da la ilíaca externa y la ilíaca interna, bien, de un lado y del otro. La ilíaca interna, bien, da un montón de ramas, bien, que estuvimos como viendo alguna de ellas, bien. Dentro de la ilíaca interna tenemos, digamos, a la arteria obturatriz, a la vesical, a la uterina, hay una serie enorme de vasos. No, el ovario dijimos que estaba acá, más o menos está acá, ¿no? Bien, entonces tenemos que saber cómo está irrigado el ovario. El ovario está ubicado acá, y la irrigación del ovario viene por una rama que es la arteria ovárica, que viene desde acá arriba. Entonces esta es la arteria aorta. La arteria aorta, se divide en sus dos ramas a nivel de la 4ª vértebra lumbar, y da un tronco que es el tronco celíaco, que se divide en la arteria esplénica, la arteria coronaria estomáquica y la arteria hepática. Más hacia abajo da la arteria mesentérica superior, a nivel de la 3ª vértebra lumbar, la arteria mesentérica inferior, y entre L1 y L3 da las arterias espermáticas u ováricas, bien, que nacen de las caras anterolaterales de la aorta, y también da las arterias renales más hacia adelante. Entonces tenemos una serie de arterias. Esta arteria, que es la arteria gonadal, esta que estamos dibujando ahora, desciende muy arrosariada, muy sinuosa, de esta manera, así, va descendiendo, desciende, y pasa por delante de la arteria ilíaca externa. Y termina, básicamente da distintas ramas, pero termina en el borde anterior del órgano, dando sus ramas terminales. Y da otras ramas que ahora vamos a ver, pero da esas ramas. Esta arteria se llama arteria ovárica o gonadal, ¿bien? Esa arteria ovárica o gonadal está en relación con el uréter, que está pasando por detrás de ella, ¿bien? Pasa así el uréter, hace esto, se relaciona de un lado y del otro con el uréter, ahí, ¿bien? Se relaciona con los vasos cólicos, porque las voy a pintar, a ver, de otro color, vamos a poner un color violeta. Ahí, esta sería la arteria mesentérica superior, y esta sería la arteria mesentérica inferior. De la arteria mesentérica superior se desprenden ramos que son los cólicos, que pasan por delante. Los vasos cólicos, la arteria cólica, las arterias cólicas superiores, medias e inferiores pasan por delante de la arteria gonadal, ¿bien? Y la arteria, digamos, gonadal pasa por delante del uréter. De la misma manera que los vasos cólicos del lado izquierdo también pasan por delante de la arteria gonadal. Es decir, la arteria ovárica tiene la característica de nacer o tener su origen en la aorta abdominal a nivel de entre L1 y L3 y la 3ª vértebra lumbar. Entre esas vértebras, a ese nivel, se desprende de a pares esta arteria, que desciende oblicuamente desde adentro hacia afuera, pasando por delante del uréter. Esa es una de las relaciones más importantes que tiene la arteria ovárica, pasando, digamos, por encima del uréter y pasando por detrás de los vasos cólicos. Cuando la arteria llega a nivel de la arteria ilíaca externa, que sería esta, la arteria pasa por delante de ella. Esta es la arteria ilíaca externa, pasa por delante y llega hasta el ovario. Bien, a este nivel, del lado derecho, yo tengo la vena cava inferior. Tengo la vena cava inferior, así, y la arteria ovárica del lado derecho pasa, digamos, básicamente, por delante de la vena cava inferior. Esto es importante que lo recuerden. Bien, o sea que vamos a dibujarla más gruesa. No es tan gruesa, claramente, ¿eh? No es gruesa, es re finita, pero la arteria hace esto, pasa por delante de la vena cava inferior,
del uréter y de la arteria ilíaca externa. Esas son las relaciones más importantes, potentes, que tiene la del lado izquierdo, la del lado derecho. La del lado izquierdo es igual, pero nada más que lo tiene la vena cava inferior. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Ahora, hay un conjunto de fibras que se desprenden de las caras laterales, básicamente de la aorta, en la parte posterior, y forman un ligamento que se llama ligamento lumbovárico, que se fija en el polo superior del ovario, en el polo o en el extremo superior del ovario, y que acompaña y que sigue a la arteria ovárica. Ese es el ligamento más importante, que es el ligamento suspensorio del ovario. ¿Bien? Bien, esto es importante. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo a este esquema porque es importante. Tengo la vena cava inferior. La vena cava inferior se forma por la reunión de las dos venas ilíacas primitivas, ¿no? Entonces, esas dos venas ilíacas primitivas se reúnen por fuera y un poquito por debajo de la bifurcación de la aorta. Bien, la vamos a cerrar acá. La vamos a pintar como importante. Bien. Y a la izquierda tenemos a la aorta. Pero la aorta, la dibujé, ahí quedó la aorta, es más gruesa la aorta, pero no importa. Se divide la aorta ahí, y a su vez se vuelve a subdividir, así, como ya lo vimos varias veces, de esta manera la aorta. La aorta la tenemos ahí. Se ubica por delante, la aorta se termina ubicando por delante de la vena cava inferior. La vamos a pintar ahora la aorta. Siempre acuérdense que la aorta está un poco como a la izquierda de la línea media, que eso como que es importante recordarlo, se lo van a preguntar siempre. Siempre a la izquierda de la línea media, la vena cava inferior está a la derecha de la línea media. A la derecha la columna vertebral. Son dos grandes vasos prevertebrales. Entonces esta sería la aorta y esta sería la vena cava inferior. A ambos lados tenemos unos órganos muy importantes que son los riñones. Tenemos el riñón del lado izquierdo y el riñón del lado derecho un poquito más bajito. Después ya lo vamos a estudiar a los riñones. Los riñones tienen obviamente una arteria que lo irriga, que es la arteria renal, de un lado y del otro, bien, que hace esto, y tiene vasos. Los vasos renales del lado derecho drenan directamente a la vena cava inferior y los vasos renales del lado izquierdo pasan por delante de la aorta para drenar en la vena cava inferior. Por encima de la aorta, a este nivel, tengo el origen de la arteria mesentérica superior. Ahí tengo el origen del tronco celíaco, acá tengo el origen de la arteria mesentérica inferior. Eso condiciona algo importante, que es la pinza aórtico-mesentérica. Este esquemita que parece tontuelo, simple, es muy importante y se lo van a preguntar siempre. En este sector la aorta tiene un conjunto de ganglios linfáticos, que son los ganglios lateroaórticos del lado derecho y los ganglios lateroaórticos del lado izquierdo. Esos están reunidos como en paquetitos. Esperen que eso va a salir. Son como paquetitos de ganglios, básicamente, y esos paquetitos de ganglios, así, bien, paquetitos de ganglios, son el origen a través de sus colectores de alguien muy importante que se llama conducto torácico. Y acá se origina el conducto torácico. Bien, de esos paquetes gangliolares hay muchos, pero de los lateroaórticos derechos e izquierdos, digamos, se da origen a este conducto que es el conducto torácico. Eso como que es importante tenerlo en cuenta por el drenaje linfático del ovario. Entonces, si nosotros lo miramos de perfil a todo esto que estamos dibujando, vemos a la arteria aorta, bien, hacemos un corte simple de la arteria aorta así, ahí la terminamos nada más, y vemos el origen de la arteria mesentérica superior, o sea que esta sería la arteria mesentérica superior, y vemos a la vena renal pasando por debajo de ella. Sería esta vena que tenemos acá. Entonces, esa sería la vena renal izquierda.
¿Por qué es importante esto? Porque nosotros acá tenemos los ovarios. El ovario dijimos que estaba debajo de la arteria ilíaca externa de un lado y del otro. Esto es en una nulípara. En una multípara está un poquito más adentro y más abajo. En una multípara estaría acá y estaría acá. ¿Bien? Entonces, lo que hace la arteria ovárica es nacer en este momento acá, de un lado y del otro, pasa por delante de la vena cava inferior, pasa por delante de la arteria ilíaca externa y termina en el ovario dando todas sus ramas. Esto ocurre de un lado y del otro lado exactamente. Bien, de un lado y del otro. El uréter, que se desprende es el conducto excretor del riñón, desciende, pasa por detrás, hace esto y tiene que terminar en la vejiga. Bien, esto es lo que hace el uréter normalmente. Entonces pasa por detrás, por delante de los vasos, se coloca por detrás y hace esto. Bien, eso es lo que hace el uréter. Bueno, ahí me quedó que pasa por detrás, saben ustedes que no pasa por detrás, está un poquito más hacia afuera, pero bueno, entienden la idea. Vamos a borrar esto acá, para no confundirlos, porque después miran esto. Vamos a dejarlo ahí porque no me... Ahí pasa así, hace esto. Bien, eso sería el uréter de un lado y el uréter del otro lado. Lo dejamos ahí bien esquemático para no tener ningún tipo de problema. Ahora, los vasos, digamos, venosos del ovario siguen a la arteria. Entonces acompañan a la arteria en toda su extensión, la acompañan y termina en la vena cava inferior. Pero del lado izquierdo, la vena ovárica del lado izquierdo sigue a la arteria, pero termina en la vena renal del lado izquierdo y de la vena renal del lado izquierdo a la vena cava inferior, pasando por debajo de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior nosotros sabemos que irriga el intestino. Muchas veces lo que sucede es que por distintas patologías, obviamente por distintas causas que son completamente anormales y que ustedes claramente no lo tienen que saber, la arteria, en lugar de hacer ese callado, lo que hace es hacer sale de esta manera y comprime a la vena que queda completamente colapsada, sin luz, y eso dificulta el drenaje digamos, venoso del ovario y del testículo, porque pasa lo mismo con ambos y se provoca una ectasia venosa porque se obstruye. A este nivel se puede, como, por decirlo de alguna manera, obstruir bien el drenaje y se acumula la sangre, que en realidad lo normal es que ascienda y que termina en la vena renal y que de la vena renal vaya a la vena cava inferior, y lo que ocurra es, en este caso, que la sangre lo que hace es tener un recorrido, digamos, retrógrado nuevamente hacia la gónada, y lo que hace es producir varices o dilataciones venosas importantes en ambos órganos, creando una patología. Volvemos para atrás, eso no lo tienen que saber, solamente se los recuerdo, porque a ustedes les van a preguntar dónde drena la vena ovárica del lado derecho y dónde drena la vena ovárica del lado izquierdo. Vamos a ponerlo con un color bien oscuro. Entonces, la vena ovárica del lado derecho drena en la vena cava inferior y la vena ovárica del lado izquierdo, que son varias, drena en la vena renal izquierda. Entonces, esta es la vena ovárica. Lo mismo pasa con los testículos. Y esta es la vena renal izquierda, que drena en la vena cava inferior. O sea que hace un recorrido un poquito diferente. Esto lo tienen que conocer, como que esto es súper fundamental que lo sepan. Bien, además de fosa ovárica, esto tiene que estar perfectamente entendido. Bien, ahora, otra cosa que es importante es el ovario está ubicado de esta manera, ¿no? Este sería el ovario, lo vamos a dejar ahí. Y tenemos el útero, lo vamos a dibujar como más grande, en realidad, de lo que realmente es, solo para ver las características del útero, que después vamos a ver sus partes y sus dimensiones, que ustedes ya lo saben, seguro, medio como que lo vamos a revisar solo para que les quede. Nosotros sabemos que hay un órgano, que es la trompa, que en realidad lo que hace es comunicar la parte intersticial de
que pasa por la pared del útero, digamos, hasta el ovario. O sea, la trompa uterina, que es un conducto músculo membranoso, pero muscular, fundamentalmente con luz, tiene una serie de sectores. Nosotros sabemos que la trompa uterina mide aproximadamente unos 10 a 14 centímetros y tiene varias partes. Esta primera parte es la porción intersticial, que se continúa hacia afuera, continuándose con otra porción que se llama istmo, que llega al polo inferior del ovario y que comienza a ascender por la cara externa del órgano del ovario, formando lo que se llama el pabellón, y finalmente la ampolla, que no es más ni nada menos que una serie de fimbrias, de las cuales hay una mayor, de mayor tamaño, que es la franja ovárica, que a través de un ligamento, que es el ligamento tubo ovárico, se fija en el ovario. Entonces, esas son, de alguna manera, las partes que tiene la trompa ovárica, o sea que tiene varias partes. Entre las partes que tiene, bien, esto parece como si fuese una flor, tiene varias, son de 10 a 15 fimbrias, hay una más grande que otras, fimbrias o franjas. Acá está como, está separada, pero lo hice a propósito para que me dé el esquema, pero si recuerden ustedes que tienen diferentes mediciones. En total, lo que les van a preguntar de la trompa uterina es cuánto mide. Acuérdense que mide de 10 a 14 centímetros, según lo que dice Rubier y lo que dicen los libros clásicos. Seguro que va a haber alguna modificación cuando ustedes estudien gineco. Tiene una luz que va a ir modificándose, que mide 0,8 a 0,7 milímetros a nivel del ostium abdominal y 0,2 milímetros a 0,5 milímetros a nivel, eso quise poner milímetros, me falta una M, 0,2 a 0,5 milímetros a nivel del ostium uterino, y que tiene una porción a la que llamamos porción intersticial, que es la porción que se relaciona con la pared del útero. Esta porción que mide solamente unos 4 centímetros de longitud, esto mide solamente 1 centímetro de longitud, ¿bien? 4 centímetros de longitud, a esto se llama istmo. Esta porción grande, bien, que es la de mayor tamaño, que recibe el nombre de pabellón, que mide entre 7 y 8 centímetros de longitud, y finalmente la ampolla, que la ampolla en realidad está constituida por, digamos, todo ese manojo de fimbrias, básicamente, que se fija a través de la franja y del ligamento tubo ovárico a el polo superior del ovario. Entonces acá tengo el polo superior del ovario, este es el polo superior, y este es el polo inferior del ovario. Al polo inferior del ovario también está llegando un ligamento que va desde el ángulo lateral del útero al polo inferior del ovario, que se llama ligamento útero-ovárico. Entonces ahí tengo un ligamento que es el tubo ovárico, que es este que está aquí. Ese ligamento es el ligamento tubo de trompa, ¿no? Tubo ovárico. Este ligamento que tengo acá, que va desde el ángulo lateral del útero a el polo inferior del ovario, que se llama ligamento útero ovárico. Y el otro ligamento que llega al polo superior del ovario, bien, que viene desde la región, podemos decir, que viene desde la región de la aorta abdominal, en el origen de la arteria gonadal, que es el ligamento suspensorio, que llega también al polo superior. Ese sería el ligamento suspensorio. Profe, los nombres que usted puso en la trompa uterina en la parte de pabellón, ¿o ya no sería al revés? Sí. Ampolla, es la ampolla, está al revés. ¿Lo dije al revés? Sí, sí. Ah, me pareció. Pero no te quise interrumpir porque sí eras conmigo. Está bien, gracias, lo dije al revés. Qué tonta. Gracias, Epa, por avisar, así no queda el error. Entonces, esta sería la ampolla, se lo puse al revés.
y este es el pabellón. Bien. O sea, la idea que les quería transmitir está bien. Ahora sí, ¿está bien? Tenemos a la arteria uterina que está llegando junto con este ligamento, que es el ligamento suspensorio, y llega al borde anterior del órgano. Y acá sigue el borde anterior del órgano y da esta arteria ovárica, la arteria ovárica, quiero decir, da toda una serie de ramas para el ovario y una rama que se llama uterina, que va al útero, básicamente, pero que también es la arteria tubárica externa, que va a la trompa. Si nosotros la dibujamos de manera diferente, vamos a imaginarnos que tenemos, esperamos dibujar así, la trompa la dibujamos así, como están en muchos, de esta manera, así, como colgándola, colgando, así, ¿no? Y el ovario ahí, al revés, como en muchas ocasiones está dibujado en algunos textos, y acá tengo el útero, bien, acá tengo el útero, ¿no? Como se entiende, ahí tenemos el útero, acá tengo la trompa, como que si la dibujamos distinta, y todo esto está cubierto de, decimos siempre ese sería el mesosalpin, y por debajo tenemos el mesometrio. Nosotros tenemos una arteria que es muy importante, me cometí un error en pintarla roja, que es la arteria uterina, que vamos a pintar, la vamos a hacer de un color. La arteria uterina viene por aquí y comienza de manera así bien grosera, bien sigmoidea, haciendo grandes, no me sale, zigzag, por decirlo de alguna manera, Sí. acompaña las caras laterales del borde lateral y da varias arterias helicinas para el cuerpo y para el cuello. Después ya vamos a ver. Hay una de las arterias que da que se llama arteria tubárica interna, que es esta. Y nosotros sabemos que al polo superior del ovario le está llegando la arteria ovárica. La vamos a hacer así, ¿no? Ahí llegó la arteria ovárica, que acompañó al ovario por su borde anterior y que se distribuyó a través de sus ramas terminales en el ovario. Esa arteria ovárica, además, da una arteria que va a la trompa, que se llama tubárica externa, que se anastomosa con la tubárica interna para irrigar toda la trompa. O sea que la trompa está irrigada por la arteria tubárica externa y por la arteria tubárica interna. Vamos a ponerle los nombres. Esta sería la arteria ovárica. ¿Bien? Y esta, como ustedes ya se dieron cuenta, es la arteria uterina. Esta arteria uterina da esta rama que se llama arteria tubárica o salpingiana. Esta sería la arteria tubárica interna. Perdón, qué tonto. Interna. Profe, Sí. Esta no es como, si yo puedo decir que es un arco tubárico o arco de Sí, mesosalpin. es el arco tubárico o salpingiano, sí. Gracias. Es lo mismo. Y esta sería la arteria tubárica externa. Pero también la arteria uterina da una rama para el ovario, bien, que va al ovario, y también la ovárica da una arteria que va al útero. ¿Se entiende? O sea, como que comparten la irrigación. El ovario da una rama uterina, la uterina da una rama ovárica, pero además entre ambas, a través de las tubáricas, forman ese arco arterial. O sea que dentro del mesosalpin tenemos a la trompa, tenemos digamos, los vasos arteriales, y también tenemos el ligamento útero ovárico, tubo ovárico, y digamos al ligamento redondo, que después ya vamos a hablar de qué se trata y demás. Pero hasta acá, ¿quedó entendido esto, chicos? ¿Cómo es que llega la arteria ovárica y las ramas que da la arteria ovárica? La arteria ovárica, entonces, da una rama para el ovario, una rama tubárica externa y una rama uterina. Y la arteria uterina, además de dar toda la rama para el útero, da una rama tubárica externa, interna, más una rama ovárica. Después la uterina, van a ver que también da ramas vaginales, da ramas vesicales y demás, da otras ramas, pero estamos hablando del ovario. El ovario entonces está irrigado por
la arteria ovárica y un pequeño aporte que le da la uterina, ¿bien? O sea, este esquema es importante, ¿bien? Es para tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vemos el recorrido que tiene, digamos, la arteria ovárica, claramente, y acá tenemos el ovario, alrededor de la arteria ovárica, claramente hay digamos, linfáticos. Entonces, el drenaje linfático del ovario va a los ganglios lateroaórticos. Disculpen, chicos. Hola, mami. Vilma, escúchame, más estoy dando una clase. ¿Vos me aguardás que te llamo en un rato? Bueno, ma, está todo bien. Dale, ma. Bueno, gracias, ma. Chau, ma. Un beso. Hasta luego. Chau, ma. Un beso. Chau, ma. Perdón, chicos, mi madre que me llama a esta hora siempre. Entonces, los ovarios, sí. Una consulta. ¿Los ganglios lateroaórticos serían los abulómenos aórticos? Es lo mismo. Sí. O también están ubicados por detrás de qué órganos estos. ¿Por detrás de qué órganos están ubicados del abdomen? El páncreas. Claro, de la simbiosis duodeno-pancreática, tal cual. Y ahí se forma, digamos, es como si todo confluye detrás de los órganos retroduodeno-pancreáticos. O sea, los ganglios retroduodeno-pancreáticos son los que reciben el gran drenaje linfático de toda la cavidad abdominopelviana y desde allí al conducto torácico. Bien, a través de las cisternas. Bien, y ese conducto torácico y las cisternas pueden estar formados arriba del diafragma, nosotros vamos a estudiar en la próxima área, que es el desarrollo, en trabajo y tiempo libre, que eso se puede formar arriba del diafragma, o sea, por encima del origen del diafragma o por debajo del diafragma, que eso va variando. Y esas cisternas, que son esos dos pilarcitos así, básicamente pueden, digamos, estar o no, a veces son directamente colectores linfáticos, pero para que se den cuenta, la idea es que entienda que de acuerdo con el origen de la arteria, es dónde va a drenar o dónde va a ser el drenaje, su drenaje linfático, el ovario. Lo mismo la trompa drena en parte en el ovario y parte de los vasos ilíacos internos y externos, ¿bien? Entonces, si ustedes tienen que decir dónde drena la sangre venosa del ovario, drena a la derecha a través de la vena ovárica, a la vena cava inferior, y a la izquierda a la vena renal izquierda, y de allí a la vena cava inferior. Los linfáticos, todos los abdominaórticos son lateroaórticos, y de allí al conducto torácico y al confluente yugulo-subclavio, claramente. Y la arteria, ¿de dónde procede? De la rama aorta abdominal, y también el ovario recibe una pequeña ramita del útero. ¿Bien? Y lo mismo la trompa lo comparte. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí o más? Muy bien. Y nos queda el plexo solar. Nosotros tenemos aorta abdominal. La aorta abdominal, y ahí la dividimos así simple, lo hacemos bien simple. El plexo solar lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el sermón medio. Ustedes ya lo vieron en nutrición, ya lo tuvieron que estudiar en nutrición. Nosotros tenemos a la aorta. La aorta, nosotros decimos, vamos a pintarla para... Uy, qué todo. La aorta, nosotros sabemos, a ver si ahí está. La aorta, nosotros sabemos que es un regente, un parámetro re importante de todo lo que tiene que ver con el plexo, los plexos y demás. A la izquierda, a la derecha de la aorta, perdón, tenemos a la vena cava inferior, la cortamos ahí, solamente contamos, tenemos que recordar que está esta vena, que es la vena cava inferior, por delante de la aorta. Vamos a recordar que tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, o sea, este sería el tronco celíaco, la mesentérica superior, hacia los lados, las arterias renales, y las dejamos ahí, de un lado y del otro, y la arteria mesentérica inferior acá, la mesentérica inferior, mesentérica superior, tronco celíaco, y eso serían los vasos renales, es decir, la arteria renal.
alrededor o a ambos lados del tronco celíaco hay dos ganglios que llamamos ganglios semilunares, que tienen esta forma como de dos semilunas. A nivel de las arterias de las renales están los ganglios aórticos renales, de un lado y del otro. Y a nivel de los vasos del origen de la arteria mesentérica superior, otro par de ganglios que son los mesentéricos superiores. Es decir, son 3 pares de ganglios que son los ganglios. Esto es plexo celíaco, porque el plexo celíaco inerva vegetativamente al ovario, ¿bien? Y a la trompa. Entonces, los ganglios del plexo solar son 3 pares. Uno es el semilunar. 2 es el aórtico renal. Y tercero, los mesentéricos superiores. Significa que están en relación con esos vasos arteriales, nada más que eso. Entonces, a nivel, vamos a pintarlo de este color celeste, por delante, por detrás del esófago, quiero decir, hay un par craneal muy importante, que es el vago, que es el décimo par craneal del lado derecho, que porta las fibras vegetativas parasimpáticas craneales que terminan en el cuernito interno de ese ganglio semilunar. Esta es la aferencia parasimpática. Entonces, el plexo solar tiene ganglios y también tiene aferencias parasimpáticas que las aporta el nervio vago del lado derecho. Bien, o sea, el nervio neumogástrico. Y tiene aferencias simpáticas, que la vamos a estudiar mejor en la próxima área, que son los nervios espláncnicos mayor, menor e imo. Nosotros tenemos la cadena simpática del lado, en la caja torácica. En la caja torácica, esto sería a nivel del tórax, que son el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el undécimo y el duodécimo. Todo esto que les estoy dibujando son ganglios simpáticos, pero torácicos, bien, del tórax, del sexto, séptimo, octavo. Esperen, vamos a ponerlo de este lado. Vamos a poner que este es el sexto, este es el séptimo, este es el octavo, este es el noveno, el décimo, el undécimo, el duodécimo. El sexto, el séptimo, el octavo y el noveno forman un nervio que se llama nervio espláncnico mayor, que termina acá. Ese nervio es el nervio espláncnico mayor. Ese nervio espláncnico mayor son fibras que proceden de neuronas que están ubicadas dentro de la médula espinal, desde la metámera, digamos, T1 a L2, y que salen junto con los nervios raquídeos y que no hacen sinapsis en estas cadenas ganglionares, sino que estas cadenas ganglionares lo que hacen es aportarles un espacio físico por donde pasan y luego se reúne esta cadena ganglionar o tronco simpático. Son una serie de ganglios que están alrededor o paralelos a la columna vertebral, alrededor son paravertebrales, y por ellos son atravesados por esos nervios, y de esos nervios salen, claramente, los nervios espláncnicos para, en este caso el mayor, para llegar al plexo solar. El nervio espláncnico menor se origina del décimo, del undécimo y del duodécimo segundo y termina en
todos los ganglios. Todos estos ganglios, a su vez, claramente están todos conectados entre sí. Puede haber un ganglio que es completamente inconstante, que es el himo, que nace directamente del duodécimo y que también lo aporta. Entonces, este es el nervio esplácnico mayor, este es el nervio esplácnico menor, y este es el nervio esplácnico himo. Bien, esplácnico mayor, esplácnico menor y el nervio himo. Todos esos convergen a nivel del plexo solar. Y son las aferencias simpáticas y parasimpáticas. Es decir, la aferencia parasimpática está dada por el vago del lado derecho. Y la aferencia simpática por fibras aferentes que proceden de la cadena simpática torácica y que forman los nervios esplácnicos, mayor, menor e himo. Simplemente el plexo solar tiene la aferencia del décimo par y del simpático torácico. Eso es lo que le van a preguntar. Nosotros sabemos que tienen aferencia, que es todo lo que llega, o sea, todo el contingente que le tiene que llegar básicamente a las distintas cadenas ganglionares, en este caso los ganglios semilunares, los ganglios aórticos renales y los mesentéricos superiores de diferentes, digamos, contingentes vegetativos, simpático y parasimpático. Pero de allí tienen que salir básicamente eferencias, y las eferencias en general siguen a los vasos arteriales. Entonces nosotros tenemos acá un vaso arterial, que es la arteria, digamos, ovárica, que va a llegar al ovario. Lo mismo pasa con el testículo, claramente. Entonces, de este contingente, de este conjunto de nervios, salen, después de hacer sinapsis en esos ganglios, sale un conjunto de fibras aferentes, que es el plexo ovárico, que sigue a la arteria ovárica y que da inervación vegetativa al ovario. Eso que les acabé de dibujar es el plexo ovárico. El plexo ovárico que sigue a la arteria ovárica llega al ovario como una eferencia, o sea, es una rama o un conjunto de ramas que emergen del plexo solar, es una eferencia que sale del plexo solar. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende eso? Entonces tenemos fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Las parasimpáticas proceden del nervio vago y las simpáticas proceden de la cadena simpática. ¿Eso quedó claro? Y todo eso converge en un conjunto de ganglios que están por delante de la aorta y salen y emergen luego de hacer sinapsis y fibras postganglionares, esta la diferencia es postganglionar, para acompañar y seguir o llegar hasta un órgano, en este caso el ovario. Y esa es la arteria gonadal, esa es la arteria ovárica. Profe, Ese es el comportamiento. Sí, disculpa que te interrumpí. Sí. te pregunto, bueno, entonces el plexo solar va hasta la mesentérica superior. Sí. Entonces y el plexo intermesentérico. Es un Va, el plexo intermesentérico se desprende del solar ahí y llega hasta la mesentérica inferior. Pero, te lo voy a dibujar acá, hay otra cadena, esto es torácico, hay una cadena simpática lumbar, bien, que aporta las fibras al plexo solar, bien. Entonces, todas esas fibras, al plexo intermesentérico, entonces las fibras del plexo intermesentérico junto con el, vamos a ponerlo acá, simpático lumbar, forma un nervio que se llama presacro o esplácnico pelviano o nervio hipogástrico superior, ¿no? Sí, después tengo el hipogástrico inferior. Exactamente. Bueno. Este es el no nervio, es el plexo hipogástrico superior, antes llamado plexo
antes llamado a eso nervio presacro o esplácnico pélvico. Y vamos a imaginarnos que tenemos la cadena simpática, vamos a ponerlo de este lado, tenemos la cadena simpática sacra y coxigia. Entonces, todo esto es la cadena simpática sacra y coxigia. Entonces, esta fibra, hay un ganglio, que es el hipogástrico, que tiene forma media como cuadrilátera, está acribillado, parece que estuviese horadado, como una criba. Ese ganglio es el ganglio hipogástrico inferior, que recibe como aferencias a todas las fibritas de la cadena simpática sacra hipogástrica, recibe al plexo hipogástrico superior, bien, recibe todo esto ahí, y también recibe un contingente parasimpático, bien, después lo vamos a dibujar mejor en la próxima clase a esto, pero para que les cierre la idea, parasimpático que procede que procede de la segunda, tercera y cuarta metámera sacra del parasimpático que constituye el parasimpático sacro. Ay, perdón. Bien, ahí estamos, el parasimpático sacro. Y llega a través de un nervio, estas fibras simpáticas llegan a través de un nervio que se las deja y después él sigue su camino, que es el nervio, ese nervio que les deja las fibras, nace de el cuarto nervio sacro, que recibe una anastomosis del tercer nervio sacro y del segundo nervio sacro, y se llama nervio pudendo interno. Y todas estas fibras que proceden del parasimpático sacro que siguen al nervio pudendo interno se llaman nervios erectores. Estos se llaman nervios erectores. Y nosotros acá tenemos claramente un ganglio al que le están llegando todas estas fibras y del que van a partir diferentes fibras, ¿sí? Diferentes plexos. O sea, esto es lo que le llega a la cadena simpática coxigia, sacra coxigia, el nervio, digamos, plexo hipogástrico superior, más los nervios erectores a través del nervio pudendo interno. Todo esto llega a este ganglio, que es el ganglio hipogástrico inferior. Y de este ganglio hipogástrico inferior salen distintas ramificaciones que van a acompañar a las arterias. Entonces yo tengo esta arteria que es la arteria ilíaca interna. Y la arteria ilíaca interna, imaginamos que tengo acá la arteria ilíaca interna, que se divide, que se separa de la arteria ilíaca externa. Esta arteria ilíaca interna da la arteria obturatriz, que no nos interesa. Da la arteria vesical, esa sí nos interesa, va a la vejiga. Otra arteria, que es la arteria uterina. Bien, esa arteria, que es la arteria uterina, tiene un plexo que sale de este plexo hipogástrico que la acompaña. Y esa arteria uterina llega al útero, claramente. Entonces, llega al útero, por un lado, bien, pero también llega a parte de la trompa. Entonces, la arteria uterina, que irriga al útero, parte de la trompa y un poquito al ovario, inerva a través del plexo, la arteria uterina irriga, y está acompañada de un plexo, que es el plexo ovárico, que inerva a parte de la trompa y claramente a todo el ovario. ¿Se entiende? Entonces ese es el plexo
ovárico. El plexo uterino, quiero decir, perdón. Plexo uterino. Entonces, si tenemos en cuenta esto, todo este esquema que hicimos hasta acá, si ustedes lo pudieron seguir, nosotros tenemos que el ovario está inervado por el plexo solar y el útero está inervado por el plexo hipogástrico, pero la trompa que recibe fibras de la arteria uterina y de la arteria ovárica tiene una doble, inervación. ¿Por qué tiene una doble inervación? Porque tenemos todo el contingente de fibras que acompaña a la arteria básicamente ovárica a través de la arteria tubárica externa y todas las fibras que acompañan a la arteria uterina. Entonces hay un momento en que tenemos fibras que vienen del plexo hipogástrico y fibras que vienen del plexo solar. Entonces, la idea que a ustedes les tienen que quedar no es solo si viene del plexo hipogástrico o si viene del plexo solar, sino lo que a ustedes les tienen que quedar es la inervación parasimpática es craneal o la inervación parasimpática es sacra, la inervación simpática es lumbar o la inervación simpática es torácica. Eso es lo que finalmente a ustedes se les va a preguntar y es lo que finalmente tienen que ustedes un poco como recordar y asimilar, porque después las fibras y las aferencias se las van a terminar olvidando. ¿Se entiende eso, no? Se la termina olvidando y lo que les queda finalmente es, bueno, el plexo solar recibe inervación simpática de tanto y inervación parasimpática de tanto. Entonces, de acuerdo con la irrigación, ustedes tienen que acordarse dónde está el plexo. Si el plexo está a nivel de la aorta abdominal y la rama que emerge del órgano nace de la aorta abdominal, antes de que ella se divida, la inervación es del plexo solar. Y la inervación parasimpática, por lo tanto, es craneal, a pesar de estar en el abdomen y en la cavidad abdominopelviana. Eso es lo importante, porque la idea es que ustedes puedan interpretar de dónde procede la aferencia que forma el plexo para saber cuál es el control vegetativo que tiene el órgano, ¿bien? Como importante, como certero. Entonces, podemos, diferenciar claramente, de acuerdo con la rama. Si conocemos la irrigación, es fácil darnos cuenta cómo es el plexo, cuál es el plexo que va a llegar al órgano. ¿Lo entendieron a eso, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Les hice mucho lío o lo entendieron? No. Hay un montón de cosas, pero la gente tiene que estudiar para acompañar. Claro. Es Pero como no, ir leyéndolo despacito. Sí. Exactamente, y se van a dar cuenta, porque una vez que como que lo entendieron, después no se lo van a, realmente es un concepto que después no se lo olvidan, porque no es un recorrido o no son relaciones, son simplemente cuestiones muy claras, nada más. Sí, ¿Bien? igual hay un vídeo tuyo en la Sí. cátedra que está muy bueno también. Por eso yo te preguntaba, porque me equivoqué un poco. Por eso estaba haciendo una pregunta. Te agradezco. Bueno, está bien. Hay un video que lo hice en el 2018, creo, bastante antes de ser secretaria estudiantil, por eso tenía como un poco más de tiempo y más de tranquilidad, que es un video, no sé si en el 2018 o 2019, pero que está muy bueno, que está esa anatomía por esquemas, muy simple, donde está el plexo hipogástrico, donde se describe bien esto, pero más prolijito, más lindo y puntualmente cada cosa, que está bueno para como ir dibujándolo a la par y ir escribiéndolo y no te lo olvidas más, porque es tal cual. Por ahí puede llegar a tener algún error porque a veces escribiendo, o sea, son muchas cosas que hago en conjunto en el momento, pero me parece que está bueno, porque integra todo y se lleva a la integración total de la inervación abdominopelviana. Es un tema importante y que generalmente se toma mucho. O sea, hay docentes que toman inervación, en el final toman inervación de estos órganos,
irrigación, digamos, drenaje linfático y demás, todo eso lo toman. Pero bueno, me parece como a mí re interesante que lo puedan estudiar así y ver así. Bueno, ¿tienen alguna duda de estos, chicos? Profe, Sí. ¿puedes repetir la parte de drenaje venoso del ovario? Sí, que el drenaje venoso del ovario, así, para que busques imagen acá, si vos tenés el ovario, ponele que es el ovario del lado izquierdo y este es el ovario del lado derecho, vamos a suponernos eso. El ovario del lado izquierdo drena la sangre venosa en la vena renal izquierda, en tanto que el ovario del lado derecho lo drena directamente en la vena cava inferior. Pero el del lado izquierdo, luego de drenar la sangre venosa en la vena renal izquierda, la vena renal izquierda va a la vena cava inferior, igual, todo drena en la vena cava inferior, nada más que el izquierdo hace como una estación previa en la vena renal. Esto es como así, re importante, se lo van a preguntar muchas veces, chicos, en muchos lugares se lo van a preguntar. Es como un contenido anatómico básico de la anatomía tradicional que les gusta, o sea, porque tiene mucha implicancia clínica, médica, se lo van a preguntar siempre. ¿Bien? ¿Alguna otra duda sobre esto? ¿Sí? ¿No? No, profe. Bueno, ustedes Bien con el explicado. tiempo pueden juntarse de nuevo mañana a esta misma hora para poder seguir esto y terminamos el aparato reproductor de la mujer, así la semana que viene podemos hacer el del varón. Sí, profe. Bueno, podemos mañana a esta hora, o sea, a las 7 de la tarde, 7 y cuarto, más o menos, 7 y cuarto. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, genial A entonces. cualquier hora. Qué divino. Está bien, yo les pido disculpas que he cambiado a veces de día y demás, pero bueno, he tenido unos días medio como complejos, complicados, pero bueno, me parece a mí que estos son importantes, estos lugares, me parece como que es muy importante primero porque les sirve para poder integrar todos los conceptos que tienen y porque para mí es importante que ustedes puedan, digamos, ir esquematizando, por más que estén en todos los lugares, sacarse las dudas y hacerlo, digamos, así como lo hacemos en vivo, está bueno porque nos permite preguntarnos, si nos equivocamos nos podemos corregir y demás, así que está bueno. Y yo les quiero preguntar si ustedes están haciendo los dibujos más o menos, porque la idea es que el examen sea a través de esquemas, y hay esquemas, el examen está lleno de esquemas, o sea, es un examen de esquema, no tienen que relatar nada, no tienen que escribir nada y no tienen que poner opciones, o sea, cuál es la verdadera, cuál es la falsa o elegir una opción, tienen que reconocer estructuras. Sí, profe. ¿Lo van haciendo? Más o menos. Los dibujos están saliendo no como los suyos, Pero pero chicos, más o menos y ayuda bastante, porque a veces cuando yo, por ejemplo, en el parcial, yo me cerré los ojos y fui imaginando, fui dibujando, y ¿viste? así se quedó muy más fácil las preguntas. Sí. Tal cual, lo que tiene de bueno, digamos, dibujar, es que cuando uno dibuja, lo que hacemos con la mano como que queda registrado en el cerebro y es como una pasada más por nuestro cerebro y está bueno tener en cuenta eso porque realmente es importante. Y bueno, si esto les sigue, seguimos todo el año hasta que terminen el cursado de anatomía. Si ustedes bancan estos horarios, que yo les pido mil disculpas, pero que la verdad no tengo otros, porque no sé si algunos me ven por la facultad, pero como que digo medio como corriendo por todos lados, espero que en algún momento se calme esto, pero bueno, sí, claramente esto es lo que más nos gusta a todos, estar digamos, en un espacio de aprendizaje donde podemos contactarnos y hablar de cosas que nos gustan y que estudiamos, y no a veces solamente solucionando el problema, que también está bueno, pero bueno, esto es un re lindo espacio, y si les gusta todo, lo vamos a continuar para que lo puedan aprender mejor, y en el mientras tanto vamos a tratar de hacer desde la Cátedra de Anato algunos prácticos mejores para ustedes que los que hicimos el año pasado, pero bueno, el cursado de anatomía de segundo año, anatómicamente hablando, digamos,
es completo. Tienen todas las clases, se integra completamente todo y no está tan disociado como primer año, como que cierra por todos lados y como que si ustedes van integrando, lo aprenden, van a aprender la anatomía completa de todo el tronco y eso está muy bueno, digamos. Así que eso es positivo y además habla de que vamos de a poco, como un poco mejorando el nivel académico entre todos y es un aporte de todos. En tiempos que por ahí son difíciles, está bueno estos encuentros académicos de dibujo y aprendizaje de anatomía. Así que bueno, yo encantada de hacerlo. Si ustedes me bancan y algún horario vamos a estar. Llega un momento en que el secretario estudiantil se tranquiliza, pero justo en este momento que están todas las inscripciones y el comienzo de los cursados en alguna de las carreras, se complejiza un poco, pero bueno, después luego se calma y todo se tranquiliza. Así que bueno, les agradezco un montón que haya tanta gente escuchando esto, dibujando y que les interese tanto el tema. Y me alegra mucho, mucho que les haya ido tan bien en el parcial y ojalá que les vaya tan bien en el próximo también. Gracias por su Gracias. tiempo, profe. Bueno, Gracias a chicos, vos, nos Euge. vemos mañana. Gracias a ti, Euge. Bueno, no, a todos. Y a los chicos del centro que nos posibilitan esto, digamos, también. Claramente, si no fuese por ellos, nada de esto, en este caso, estaría pasando. Bueno, Gracias, chicos, profe. nos vemos mañana. Gracias, profe. Chicos, hasta luego. Chao, Gracias, Euge. profe. Chau, chau, chicos. Chao, profe. Chao. Hasta luego, chicos. A ustedes, gracias, chicos.